Un gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Los acontecimientos de los últimos días en cuanto al orden público en el país han llamado la atención de los colombianos sobre la paz total que para muchos está en crisis. Los secuestros, como el del papá del futbolista Lucho Díaz, quien fue retenido por el ELN el pasado 28 de octubre y liberado en las últimas horas. En La Guajira, la expulsión de las tropas de la fuerza pública de varios lugares del territorio por parte de la comunidad, que al parecer fue forzada por grupos armados, y por supuesto, las múltiples violaciones al cese del fuego por parte de este grupo y del Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, ponen en tela de juicio el panorama en las mesas de negociación. ¿Cómo queda el proceso de paz que se realizaba con esos grupos? ¿Qué viene ahora? Este es nuestro tema hoy en Sala de Prensa, y para analizarlo saludamos a Luis Emil Sanabria, cofundador de Red de Paz y defensor de derechos humanos. Luis, bienvenido a Caracol Ahora, ¿cómo ha estado? Muy bien, un placer saludarlos y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Usted por acompañarnos. Quiero iniciar preguntándole para usted en este momento cómo queda o cómo está mejor el proceso de paz o los diálogos que se realizaban con la guerrilla del ELN luego de este episodio que sin duda es uno de los más sonados, el secuestro y posterior liberación del papá de Lucho Díaz. Bueno, definitivamente esta evidencia del comportamiento del Ejército de Liberación Nacional en mantener el delito del secuestro, pues afecta las confianzas de la sociedad y de quienes participamos en este proceso y lo hemos acompañado. El afectar las confianzas, pues es un duro golpe porque definitivamente lo que mejor lo que debe hacer un proceso de paz es generar una sociedad que lo acompañe y una sociedad que de alguna forma participe. Mas, sin embargo, todas las tareas del Comité Nacional de Participación en los sectores, en los territorios, se siguen adelantando y esperamos que la Mesa Nacional de Diálogo entre el gobierno, los delegados del gobierno y los delegados del ELN aborde, como lo ha dicho, como lo propone el gobierno, este tema del secuestro, este tema también que implica de alguna forma, diría yo, un paso adelante si se sabe manejar, si se logra un acuerdo, y un paso adelante en la medida en que habrá que exigirle a la guerrilla el cese inmediato de toda práctica del secuestro y la liberación de todas las personas que tiene secuestradas. Y también, por supuesto, eso implicará de alguna forma que esta guerrilla empiece a asumir un comportamiento en los territorios que pueda llevarnos prontamente, por ejemplo, a la ubicación en zonas específicas de los frentes de guerra, de tal forma de que con una maduración del proceso se pueda abordar también el tema de la manutención de los combatientes en la medida en que ya se demuestre que el proceso de paz avanza. Sí, señor, usted habla de exigir al ELN y a los grupos no solamente pues, la liberación que haya ocurrido del papá de Lucho Díaz, sino la de los otros secuestrados que tienen en su poder. Pero en ese orden de ideas, ¿usted qué opina que cuáles podrían ser esos mecanismos que el Estado utilizaría para que pues, se cumpla lo pactado con los diálogos o con la mesa? Bueno, yo considero en este tema que al parecer hubo una interpretación amañada del Ejército de Liberación Nacional en torno al tema del secuestro y el respeto al derecho internacional humanitario, porque en los protocolos está, en los pactados está el respeto al derecho internacional humanitario y esto implica el no retener personas, el no secuestrar personas, mas sin embargo el ELN le ha dado otro nombre, retenciones económicas, etcétera, tratando de evadir, a mi modo de ver, esa responsabilidad. Y es hora entonces de que efectivamente sobre la mesa se coloquen los puntos de vista, se avance en el tema. Eso está dentro de lo que se conoce en la agenda como el punto quinto, que ha tenido que subirse, ¿no? A medida que avanza el primer punto en relación con la participación ciudadana, pues la participación implica también el cese al fuego bilateral, que era el quinto punto, y garantías de participación a la población. Ahí es donde queremos hacer énfasis. El ELN y el gobierno deben entender que hay que garantizar la participación. Eso implica,
por supuesto, superar el fenómeno del secuestro, la extorsión, los señalamientos, la estigmatización y las garantías también por parte del gobierno a líderes y lideresas sociales de las organizaciones que siguen siendo asesinados y asesinadas en el territorio. Entonces yo diría que ambas partes tienen que hacer un mayor esfuerzo para que la mesa avance y por supuesto comprometerse, como lo venimos exigiendo, con la población, con la sociedad, que queremos que haya paz, pero también queremos compromisos. Sí, señor, pues a esta hora también se suma a esta conversación María Alejandra Villamizar, ex negociadora del gobierno con el ELN y analista política. María Alejandra, bienvenida a Sala de Prensa, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Atendiendo toda esta noticia del día que es tan importante. Sí, señora, estamos en conversación con Luis Emil Sanabria, cofundador de Red de Paz y defensor de derechos humanos. María Alejandra, estábamos hablando de cómo queda el proceso de paz luego pues, de este hecho, el secuestro y liberación del papá de Luis Díaz. ¿Qué mecanismos se podrían aplicar para el gobierno, para que el gobierno le exija al ELN que cumpla lo pactado en la mesa? Y le quiero preguntar, María Alejandra, con todo esto que ha pasado de Lucho Díaz, del secuestro del papá y posterior liberación, ¿esto afecta de alguna manera la legitimidad en la mesa de negociación o los diálogos que se llevaban con esta guerrilla? A ver, el diálogo va a continuar. El momento de los procesos de paz lo marcan coyunturas como estas. Las agendas están pactadas, entonces la mesa de negociación se ocupa de las agendas pactadas. Pero la coyuntura, cuando se continúa el conflicto, cuando siguen los ataques a la población civil, cuando vienen hechos como el del secuestro de Luis Díaz, la agenda necesariamente se altera. Y correspondiendo a una realidad política, la mesa, los negociadores, pero también de lado, digamos, el lado de la guerrilla, del lado del gobierno, tienen en ese sentido que evaluar el momento en el que está viviendo ese proceso. Porque entra una variable que es fundamental y es el estado de ánimo de los colombianos y de la sociedad que de alguna manera le ha dado, entre comillas, permiso al gobierno para sentarse con esa guerrilla. Cuando hablo del permiso no es una figura real, no es que haya tramitado un permiso. Los procesos de paz sufren técnicamente muchas resistencias, viven con muchas resistencias, porque se trata de hacer algo que no es popular. Es decir, cuando se sienta un gobierno con un grupo ilegal armado, que ha subvertido el orden, que amenaza a la población civil, que en el caso del ELN pone bombas, secuestra, mantiene comunidades confinadas, etcétera, pues obviamente que no es popular sentarse y hablar con una guerrilla para que dejen, digamos, de ocurrir los hechos y los eventos ligados al conflicto. Pero este momento me parece que el comunicado del comisionado de paz hoy de la mesa de negociación es fundamental del lado del gobierno. Decirle al ELN que hay un momento también en el que el asunto del secuestro tiene que ser absolutamente definitivo. El gobierno con esto se mete en una camisa de fuerza, que si después de esta puja que le acaba de poner al ELN sobre la mesa, de decir tienen que proscribir el secuestro como un delito, la mesa se puede parar. Eventualmente el ELN dice, ese no está dentro de la agenda y por eso están incumpliendo los acuerdos, porque ellos leen la realidad de una manera muy particular. Pero yo sí creo que llegó el momento. Miren, los secuestros no hay posibilidad ninguna de que le den viabilidad a ninguna organización. Las FARC detuvieron el secuestro cuando entendieron que políticamente los habría derrumbado haber mantenido 14 años, 10 años, 12 años a todos estos secuestrados con los que vivimos en los años comienzos de este siglo, finales de los 90 y comienzos del siglo. O sea, los secuestros acabaron con la posibilidad de que las FARC siguieran en la guerra. Y cuando ellos lo entendieron, no solamente proscribieron el secuestro, sino que avanzaron en el acuerdo de paz. Entonces, si el ELN llega a hacer en este punto una lectura del momento hacia el que avanza el proceso, que es finalmente llegar a hacer un acuerdo de paz, a ponerle fin al conflicto armado, con toda su historia y toda su trayectoria, y con toda la complejidad que ha tenido, podríamos estar en un momento muy interesante. Pero adicional a lo que usted menciona, María Alejandra, del secuestro, quiero preguntarle a Luis sobre el tema de los paros armados, que también se han visto en el Pacífico, en el Chocó, en los últimos días se ha visto también, y quizás eso también tiene un efecto en esa imagen que la ciudadanía o que la gente del común está teniendo frente a las negociaciones o los diálogos de paz. Eso y por supuesto con
con el llamado que hacen las comunidades a que el Estado garantice la libre locomoción, los transportes en ciertas regiones del país, fundamentalmente esto del paro armado que está ocurriendo en el Alto Baudó, pero también uno escucha a nosotros, nos denuncian desde las comunidades la presencia del Ejército de Liberación Nacional en algunos cascos urbanos, en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, y esto también atemoriza a la población. Así que yo siento que, como lo dice María Alejandra, el ELN debe entender que hay hoy suficiente maduración del proceso que lo puede leer mejor y que le puede ayudar a entender que en la medida en que suspenda todas esas acciones, el proceso avanza y la sociedad lo rodea con ese permiso, entre comillas, del que habló María Alejandra. Esa es una equivocación. Por supuesto, el ELN dirá que es que hace un paro armado porque el Clan del Golfo está allá y porque hay un tipo de complacencia, según ellos, entre las Fuerzas Armadas y el Clan del Golfo en esa zona. Pero para eso está la mesa, para tramitar. Ellos mismos lo han exigido, ¿no? Han exigido en muchas oportunidades que cualquier inconveniente se tramite a través de la mesa. Pues este es el momento también de decirle al ELN que si encuentra inconvenientes en el territorio, lo tramite a través de la mesa y en ella se exponga todas sus inconvenientes para que la sociedad empiece a ver que la paz está funcionando, para que el optimismo vuelva a llegar, porque si minan de escepticismo a la población, pues puede ocurrir que definitivamente la presión contra el gobierno sea tan grande que se obligue también a aumentar las exigencias y ojalá, que eso es lo que no queremos, se haga un rompimiento, porque lo que hoy tenemos con el ELN es el avance más grande históricamente en negociaciones con esa guerrilla y por supuesto todos queremos que siga avanzando, pero que siga avanzando también con resultados que pueden empezar a aplicarse automáticamente. Sí, señor, y ya que estamos hablando de la mesa y ese avance el más significativo en estos diálogos, esto que pasó también daría la posibilidad mejor de tener en cuenta a otros actores para que estén presentes en esa mesa de negociación y quizás para reforzarla un poco también, María Alejandra. Pues los procesos, como decíamos, tienen digamos, unas necesidades, van demandando ajustes, van demandando eh, política, porque en esencia esto se tiene que hacer primando con la política y con el sentido común que muchas veces falta, pero teniendo claro el objetivo. Es decir, el objetivo del fin del conflicto era lo que estaba planteado y lo que está planteado en ese acuerdo con el ELN de sentarse a ir hacia allá. Tome el tiempo que tome, digamos que cuando se habla del asunto de apretar un poco, de ajustar eh, todo el andamiaje de un acuerdo de paz o de una mesa de negociación, no se está hablando en contra de la mesa de negociación, por el contrario. O sea, muchos hemos creído y creemos en la necesidad de la paz negociada, porque no sabemos que la derrota militar es imposible para una guerrilla como la del ELN. Pero también los tiempos y las comunidades, como dice Luis Emil, están ya saturadas de seguir haciendo los diagnósticos, de seguir pidiendo, ¿no?, lo obvio. Y es que la comunidad, perdón, que la guerra los deje por fuera a las comunidades y a las poblaciones, a la población civil. El ELN en esto lleva muchos años. El ELN es experto en negociación. No se ha levantado de la mesa en ningún gobierno, pese a lo que pase, ni en el gobierno de Uribe, ni en ningún gobierno. El único gobierno que no hubo mesa fue el de Iván Duque, porque se produjo lo de Cuba y ya sabemos lo que pasó. Pero la expectativa de que Colombia deje de ser un escenario donde se incuben estos acuerdos, estos grupos criminales y que se siga postergando este conflicto, transformándose en lo que tenemos hoy, que es otro de los grandes problemas, es que no sabemos exactamente cuál es el propósito de este conflicto en los otros actores, qué es lo que quiere un Estado Mayor Central, quieren tomarse el poder, cuál es la naturaleza de su organización, cuál es la naturaleza del Clan del Golfo, qué es un control territorial a punta de, como se dice oficialmente, es por narcotráfico o como se dice en las comunidades, es porque ya están ahí y son parte casi de la idiosincrasia que ellos pretenden imponer en su vida armada. ¿Qué vamos a hacer con un Estado fragmentado? En fin, tantas preguntas. Entonces, yo lo que creo es que no es
no es descabellado pensar que puede haber ajustes. Yo no creo que sean personas las que hagan la diferencia. Me parece que la delegación de gobierno ya tiene suficiente gente. Y además esto toca en la medida que se pueda ir ajustando, acotando más, porque los sentidos políticos, las decisiones las tiene que manejar el presidente específicamente. Ahí está Oti Patiño, ahí está ayudando Iván Cepeda. Y creo que ahí en ese escenario no necesitaría, no habría, digamos, ¿Cómo sería Petro, digamos, al explorar un poco el camino que tiene a Fabio Valencia Cosio sentado con el MC, un uribista reconocido, y a José Félix Laforí en el proceso con el ELN, para mandar un mensaje de que esta negociación de un gobierno de izquierda la podían ejecutar, digamos, en términos del pragmatismo de una mesa de negociación con el sector político que encabezó la oposición a la paz. Entonces, me parece que hay unos elementos sociales muy importantes. El ELN también se ha actualizado y por eso también tiene varias complejidades internas, pero está en una mesa, ha dicho que está comprometido como organización, y creo que como esa organización es que hay que de verdad decirle que lo del secuestro acabó, no solamente con el ELN, sino el secuestro acaba con una sociedad que ya ha pasado por tanto, es que ya yo no saben ni cómo más decirlo. Entonces yo sí creo que ojalá que esto tenga dé un aire para que entiendan el momento político. Se han dado además el lujo de hacer todo esto con Luis Díaz. Para mi gusto, demasiado montaje. Sí, Pero bueno, si de esto salimos con algo hacia la paz, pues bienvenido. Sí, señora María Alejandra, quiero hacerle otra pregunta a usted, ya sigo ahorita con Luis. Usted hablaba de una palabra que me parece muy importante, que es tiempo, y yo quisiera agregar plazos. ¿Es mejor cuando se está en una mesa de negociación, en un proceso de paz, negociar, acordar rápido y ejecutar con el mismo gobierno? Ellos quieren hacer eso, y de hecho el modelo de la participación que se está haciendo en el acuerdo, en la mesa del ELN, justamente es para eso, ¿no? Todo está acordado nada está acordado hasta que todo está acordado. Fue una metodología que puso el gobierno Santos y eso funcionó en su momento, pero no va a volver a funcionar, porque la credibilidad de la palabra del Estado siempre está en juego en la medida en que los acuerdos, un acuerdo tan grande como este, que fue un acuerdo estructural, el acuerdo que se firmó con las FARC, que esa es otra cosa. Al ELN no le gusta que hablen de ese acuerdo porque ellos necesitan su espacio propio. De acuerdo, han tenido y tendrán su espacio propio, pero el país y la sociedad colombiana y el Estado colombiano y la Constitución pasó por este proceso de refrendación de este acuerdo. Entonces tampoco se puede borrar pues del escenario. Entonces yo creo que los tiempos sí son claves. Sí es bueno que políticamente hablando, digamos, tanto para la guerrilla, en su ansiedad, digamos, si es lo que quieren, su anhelo de hacer política, pues logre tener algún tiempo prudencial para que le dé credibilidad a lo que sea que ellos van a poner en contraparte, y por tanto, pues que las comunidades participen, que se vaya cumpliendo esa participación, que participen en la elaboración de políticas públicas. Eso es absolutamente cuestionable, pero está pasando. Y entonces ahí tendremos que ver si el modelo que quiere el presidente Petro de la paz total pues es viable o no es viable. Mientras haya armados inaugurando obras y cortando cintas, y el ELN se sienta parte de todo eso, pues el Estado colombiano, en cabeza del gobierno, tendrá que explicarle a los ciudadanos en calidad de qué esas personas le están haciendo. Es una confusión muy complicada para trabajar, pero yo sí creo que ojalá corrieran y alcanzaran. El presidente Petro no tenía mucha paciencia para este proceso y ya va un año largo. Con el ELN nada rápido y no lo va a hacer ahora, esta no es la excepción, pero yo sí creo que alcanzarán a implementar algo, ojalá, si llega y si continúa el proceso. Pero lo único, para terminar, le digo es, si el secuestro lo retira el ELN, esto arranca de verdad. Si el ELN arma pataleta por esta historia del secuestro y decide seguirle dando largas, esto se les va a enredar. Sí, señora. Luis, regreso con usted, porque digamos que sumado a lo que está diciendo María Alejandra, hay un tema que se mueve muchísimo en las calles, uno lo está leyendo en redes sociales, y tiene que ver
ok, al inicio sabíamos que esto iba a ser difícil, que el tema del secuestro, que si lo dejan, pues ya podríamos comenzar en firme con ese proceso, pero muchos dicen, oiga, una cosa es lo que están planeando o lo que se está pactando en la mesa con los representantes del ELN y el gobierno, pero otro quizás es el pensamiento y el sentir de los jefes y los frentes en diferentes territorios. ¿Usted qué piensa y qué compromiso por parte de esos frentes frente a lo que se pacta en una mesa de diálogo, Luis? No, yo siento que el ELN, como nunca, está hoy más unificado. El hecho de que la comandancia, inclusive tengo conocimiento de que algunos de los negociadores estuvieron visitando los frentes, explicando qué se ha hecho, explicando lo hasta ahora logrado, lo hasta ahora pactado, hace parte de, pues digamos, de esa unidad que anteriormente se había puesto en entredicho, inclusive también la liberación afortunadamente, del señor Luis Díaz, porque eso da cuenta de que se cumplió una orden desde el Comando Central del ELN de liberarlo y se cumplió con, efectivamente, como dice María Alejandra, con un show que a mi modo de ver es exagerado, que no se debería haber dado, pero bueno, esas son las dinámicas de este proceso. Así que yo siento que ahí hay una unidad. Por supuesto, hay discusiones internas que también las veo en relación con las interpretaciones de lo hasta ahora logrado, pero esperemos también que ojalá el gobierno nacional tenga recursos, como se ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y en todas estas reformas, para empezar a implementar algunas cosas que las comunidades están exigiendo en los territorios y que de alguna forma ayudarían también a aclimatar la paz. Porque si no hay inversión en los territorios, si la gente lo único que está viendo, por ejemplo, como en el Cañón del Micay, es la presencia del ejército, que es afortunada, pero que no es suficiente. Hay que tener planes específicos territoriales con inversiones, porque la comunidad también quiere ver que la paz funcione. Entonces yo siento que en este caso del ELN está funcionando de alguna forma la unidad de mando, por supuesto con algunas características propias de esta organización, en tanto se define como una organización más horizontal que las FARC. Sí, María Alejandra, regreso con usted y quiero preguntarle sobre el papel del comisionado de paz, que ha sido muy criticado en los últimos días, sobre todo fue muy cuestionado en ese debate de control político. ¿Usted qué piensa sobre el papel que ha tenido el comisionado de paz, Danilo Rueda, en todos esos procesos de negociación que quizás para muchos el comisionado no ha tenido como la suficiente certeza o mano fuerte frente a los diálogos? ¿Qué opina usted? Los acuerdos de paz y los escenarios de la construcción de la paz tienen que estar bajo la maniobrabilidad del presidente de la República en todo el momento, digamos, en todo momento. Entonces, detrás de Danilo Rueda estará el presidente de la República, lo que uno espera y es lo que se necesita saber por parte de la sociedad. Para que la responsabilidad no solamente recaiga en él, ¿no?, sino para que la ejecución del Alto Comisionado para la Paz y la conceptualización que tiene Danilo Rueda corresponda a una política que está en concordancia con la apuesta del gobierno. Eso es lo primero, que parece obvio, pero hay que decir que estos no son caprichos de una personalidad X, Y o Z, ¿no? Aquí el presidente seguramente no está tan encima de los eventos del día a día que hace el comisionado Rueda, pero en términos generales él sabe que está poniendo toda la carne en el asador, como se dice coloquialmente, con este asunto de la paz total, y no se lo va a dejar entonces en manos a una persona que sea incapaz. Dicho esto, yo creo que es un comisionado muy pues distinto a los que hemos tenido. Este contacto con las comunidades y este trabajo que había hecho Danilo Rueda en su vida, digamos, muy cerca al entendimiento de los fenómenos de la violencia, de los fenómenos regionales, de las mismas actividades, digamos, planteadas por los grupos armados dentro de los territorios. Esa comprensión de terreno no la había tenido ningún comisionado de paz. ¿Qué es lo que se le pide a Danilo Rueda? Que se despegue un poco de esos pies en la tierra, que lo hacen además a veces ser bastante pragmático e imaginar que con ese conocimiento es suficiente liderar, digamos, todo este camino. Él es como un arquitecto, yo lo veo es más como el que arma el Lego, ¿no? Pero ¿qué es lo que está armando?
él sabe poner de pronto piezas, pero ¿para qué? ¿Cuál es la pieza que está armando? Entonces ahí me parece que es donde viene la otra contraparte, que es ese nivel, digamos, de hombres de Estado que conocen muy bien el Estado de Derecho, la Constitución, que están hablando permanentemente, digamos, en función de asumir un lugar claro dentro de la ley, lo que permite, lo que no se permite, lo que se puede, de darle ese respaldo a las fuerzas militares, toda esa, digamos, narrativa de construcción de paz desde un Estado fuerte. Yo creo que Danilo Rueda sabe hasta dónde va a llegar. Danilo Rueda yo no creo que esté eh, jugando con Candela, digamos, jugando en su quehacer. Lo que pasa es que tiene Candela en las manos, eso es verdad, porque la cantidad de dinero que hay circulando en el conflicto colombiano hoy en día, en el conflicto, como se llame, a mí incluso hasta me cuesta ya trabajo definirlo, en esta cantidad de violencia digamos, un factor que desestabiliza porque estos actores tienen una cantidad de variables que son bastante incontrolables a mi juicio desde el punto de vista político. Entonces me parece que lo de Danilo es muy delicado, pero yo no creo que ese modelo que está respaldando el presidente Petro Sí, sea fácil de trasladárselo a otra persona. Yo creo que ellos son los que saben qué es lo que están haciendo y tendrán que responderle al país. Sí, señora, ya nos estamos acercando al final de este programa. Luis, sus conclusiones frente a todo el tema, frente a lo que viene en estos diálogos de paz con el ELN. Bueno, yo diría, como que se ha manifestado también, que lo fundamental es mantener la mesa. Solamente en la mesa se pueden tramitar. Pero yo, adicional al análisis acertado que hace María Alejandra en relación con esta política del alto comisionado, diría que hace falta más convocatoria y más pedagogía a la sociedad para que la sociedad acompañe los procesos. Hay momentos de crisis en donde la sociedad se puede pronunciar de forma autónoma, pero también hay que darle oxígeno, hay que acompañarla, hay que hacerle pedagogía, demostrar que el camino es el camino correcto. Y creo yo que ahí nos falta un poco, más sin embargo, pues hoy lo que tenemos es un camino que está funcionando, no como quisiéramos en su totalidad, pero ahí va. Hay muchos frentes de diálogo abiertos con el tema urbano en Medellín, en Cali, en Buenaventura, con este traspiés que tiene el Estado Mayor Central, algo avanzado en la Sierra Nevada con los conquistadores de la Sierra y el tema del ELN. Así que todas esas piezas del Lego van a tener que desarrollar una pedagogía. Señor María Alejandra, conclusiones finales. Bueno, esperar la respuesta del ELN una vez se reúnan con el gobierno. Leer entre líneas lo que continúa para las comunidades que están esperando el desarrollo de esa agenda. Si el asunto del secuestro no se vuelve un obstáculo, pues continuará desarrollándose esa agenda en lo que dice Luis Emilio y muchas personas cercanas al proceso que conocen estos detalles es el más avanzado y habrá que en eso depositar una gota y una dosis alta de confianza y de esperanza. Pero creo que Antonio García, que es tan elocuente, y algunos de los delegados del ELN que están en la mesa, que el país ya conoce, digamos, Pablo Beltrán, llevamos conociéndolo 30 años, ese conocimiento que hay ya de estos personajes tiene necesariamente que traducirse en aclarar un objetivo, o sea, en poner un norte. Ojalá que el presidente Petro se apersone un poco más de la comunicación sobre esto. Yo sé que el presidente todos sabemos que tiene su Twitter, que tiene toda esta inquietud permanente de comunicar sus ideas. Sería interesante que se ponga un poco más al frente de esto para que Danilo Rueda lo que sí necesita es también ayuda. Y tiene que entender que la sociedad tiene todo el derecho a criticar, tiene todo el derecho a estarse preocupada cuando se ven los avances territoriales y las pretensiones que tienen los grupos armados. Entonces, todas estas mesas tienen que tener un sentido y yo creo que ahí es donde más, pues, digamos, espera uno que pase. Sí, señora, pues hay un fallo en la comunicación con María Alejandra Villamizar, pero le agradecemos mucho por haber estado aquí en Sala de Prensa, al igual que le agradecemos a Luis Emil Zanabria, cofundador de Radio Paz y defensor de derechos humanos. Gracias por habernos acompañado también aquí en Sala de Prensa.
Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Caracol Ahora. Hasta una próxima oportunidad.